este viernes se celebra el Día contra la Homofobia y la Transfobia, y aunque en México ha habido avances contra la discriminación de la comunidad gay, aunque hay retos importantes porque el avance ha sido muy dispar. Más temprano conversé con David Razú Aznar, director general de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo y un impulsor de la ley de reconocimiento del matrimonio homosexual en la Ciudad de México, acerca de si hemos tenido avances o no. Ha habido avances en distintas partes del país, quizás aislados, quizá no en el ritmo que quisiéramos, quizá no a la velocidad que quisiéramos, pero desde luego ha habido avances en los últimos años. Me parece a mí que, en particular en 2009, con la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México y posteriormente en 2010 con la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la constitucionalidad de esta reforma, se generó un espacio o un escalón muy importante para el avance. A partir de ahí ha habido réplicas, quizás no de la reforma aún en otras partes de la República, pero sí aprovechar la resolución de la Corte, que deviene a su vez de la reforma de la Asamblea Legislativa, para, por ejemplo, tener también matrimonio igualitario en Quintana Roo, ¿no? Y en fin, esto va ocurriendo y se va pudiendo replicar. En Colima tenemos también ya una alcaldesa que está dispuesta a avanzar en ese sentido, independientemente. Dice que esto va ocurriendo, y mencionas algunos lugares fuera de la Ciudad de México, sí, que se ha estado replicando, pero yo te diría, ¿no es que está avanzando pero a paso de tortuga, sí, muy lentamente? Estoy convencido de que el avance ha sido, reitero, en un ritmo mucho menor de lo necesario. Te diría incluso, no solo de lo deseado, sino de lo necesario. Mientras la discriminación, mientras la homofobia, la lesbofobia, la bifobia persisten, lo que se genera son condiciones para limitar el goce de derechos y para limitar el desarrollo de las personalidades de muchísimas personas, de ciudadanas, de ciudadanos que deberían poder aspirar a desarrollarse plenamente, y estos patrones, tanto sociales como legales, en muchos casos, lo impiden. Entonces, esto es una cuestión, avanzar en esto es una cuestión de elemental humanidad, es una cuestión de elemental justicia, como lo hemos señalado. Sin embargo, sí me parece que puede notarse el avance incluso cultural en muchas partes. Las leyes, las reformas, la legalización o la incorporación dentro de la ley del reconocimiento de distintas formas, de distintas personalidades, y dotarlas a estas de instrumentos como cualquier otro, sí genera un espacio de combate a la discriminación que es muy importante. El desarrollo de órganos en contra de la discriminación, como puede ser el caso de CONAPRED, que es un órgano que, bueno, lleva en realidad apenas poco más de una década de existir, el COPRED en la Ciudad de México, que lleva apenas un par de años existiendo, también contribuyen a la generación de políticas públicas integrales para esto. Sin embargo, al final, lo que tú tienes aquí, lo que necesitamos hacer, hacia donde necesitamos avanzar, es hacia un cambio cultural que proviene de la educación. Y yo creo que también los medios, naturalmente, porque en México está pasando algo que los mismos medios a veces, ¿no? Ves titulares donde son discriminatorios. En muchísimos casos. Sin embargo, también creo que va cambiando. También vamos viendo que por eso de ahí vino esta iniciativa, incluso de la Suprema Corte de Justicia, que toma como una palabra, pero faltan muchas más. ¿No? Sí, yo creo que ese tipo de resoluciones de la Corte desde luego son importantes, aunque creo también que no llegan a atacar el fondo del problema. Y el fondo del problema es que tengamos la capacidad como sociedad de reconocer distintas formas de desarrollo de las personalidades y aceptar, no solo aceptar, yo diría, hay que atesorar la diversidad. La diversidad es algo que nos hace más ricos como sociedad, que nos hace más capaces de desarrollo en el colectivo. Y al final los medios, en efecto, pueden llegar a contribuir en un sentido o en otro, porque también los medios han jugado un papel en muchas ocasiones muy positivo en términos de la condena social, no legal, no jurídica, pero que puede haber hacia ciertas conductas de rechazo o de discriminación. Pasan las dos cosas. Por ejemplo, hace apenas unos días, pues dos jovencitas en la calle pues estaban besándose, llega una autoridad, las detiene porque
alegando de que estaban perjudicando a las demás personas. Bueno, después la soltaron, pero evidentemente ponen una denuncia y justamente mañana pues quienes se van a reunir y van a hacer una actividad. Un besotón. Un besotón, sí, llamado esto. Entonces, estamos viendo este tipo todavía de actitudes por parte de la autoridad, pero nos llama la atención, y ahí quiero que me toque, que me hable sobre esto, es que hace unos días también que cubrimos una nota donde la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal estaba pues anunciando cursos para los policías que en el manejo de esta cuestión de la no discriminación, para que se puedan tengan un comportamiento mucho mejor y cómo lidiar con esta situación. Digo, uno ve esto y dice, bueno, es un paso, pero es en la capital nada más. Bueno, en la Ciudad de México en efecto hay un avance que me parece que es claramente mayor que el resto del país, lo cual tiene que ver también con la propia diversidad de la Ciudad de México. Ahora, respecto al caso que mencionas, en efecto, a mí me parece que lo que es interesante, hubo más que una detención, hubo un acoso por parte de elementos policíacos o de elementos de seguridad específicamente, y lo que desde luego no tiene absolutamente ninguna razón de ser, que no debió ser y que va a tener un curso en la Comisión de Derechos Humanos, seguramente en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, pero lo que es de llamar la atención es que hay una reacción inmediata. Es decir, no es un caso que se queda como quizás en muchos otros casos que siguen ocurriendo y que ocurrieron antes, en donde se presentan eventos de discriminación, incluso que pueden llegar a ser brutales, que le pueden costar la vida a personas y se quedan ahí. Aquí no, aquí cada vez más me parece la sociedad se va volviendo más sensible a reaccionar a estos temas y a que esa reacción ponga los derechos y ponga la ratificación de los derechos por encima de cualquier otra cosa.